Buenos días con todos hermanos, estamos hoy en la casa del Señor y vamos a empezar este domingo de alabanza y adoración a Dios cantándole como Él se merece. Vamos a darle la gloria y la honra a Él. Sin ti no puedo existir, eres mi única pasión. Yo necesito más de ti, te serviré hasta el fin, te entrego todo lo que soy. Yo necesito más de ti, te serviré hasta el fin, te entrego todo lo que soy. Yo anhelo más de tu espíritu, más del fuego, fuego a mi corazón. Nunca se apagará este amor. Más de tu fuego, más de tu espíritu en mí, más de tu fuego, más de tu espíritu en mí, más de tu fuego, más de tu espíritu en mí, más de tu fuego, más de tu espíritu en mí. Anhelo más de tu espíritu, más del fuego, fuego a mi corazón. Nunca se apagará este amor. Yo anhelo más de tu espíritu, más del fuego, fuego a mi corazón. Nunca se apagará este amor. Señor, con todo nuestro corazón. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Qué gozo estar nuevamente aquí con ustedes.
para escuchar la palabra de Dios. Hoy día tenemos un tema muy precioso, un buen soldado de Cristo. ¿Cuántos buenos soldados hay aquí? Bien, yo creo que todos queremos ser buenos soldados, ¿verdad? Para eso tenemos 2 Timoteo 2, del 1 al 13. Vamos a leerlo en estos momentos para poder entender mejor la palabra, lo que Dios quiere con nosotros. Miren, ¿saben por qué he escogido este versículo? Porque estamos en tiempo de dificultades, de pruebas. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué vienen mis pruebas? ¿Por qué vienen estas situaciones? ¿No? Y vemos que las pruebas aumentan, como han aumentado 36 días más de estar en las casas, ¿verdad? Todos necesitamos crecer más y ser más fuertes, hermanos. Crecer en fe y seremos más fuertes en fe. Crecer en tomar buenas decisiones y vamos a ser fuertes, más fuertes. Crecer en tener más amor a Dios y a Jesucristo y vamos a ser más fuertes. Bien, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Del 1 al 13. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufre penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Un obrero aprobado. Bien, entonces nosotros queremos ser obreros aprobados. Y vemos aquí varias palabras, ¿no? Esfuérzate, lo que has oído de mí, encarga, idóneos, para enseñar, sufre penalidades, soldados, atleta, ¿no? Son palabras que se quedan grabados en uno. ¿Cómo es un soldado? Cuando un soldado va a la guerra, tiene que ir dispuesto a todo. Obedece, pero va dispuesto a todo, ¿no? En Deuteronomios 7:9 habla de la fidelidad de Cristo. Dice, solamente esfuérzate. Deuteronomios 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, dice, y Él guarda pacto y la misericordia a los que le aman. ¿Tú le amas a Dios? ¿Guardas sus mandamientos? Dice que el Señor nos cuida hasta 1000 generaciones. Qué lindo que es Dios, ¿no? Él es fiel y siempre va a ser fiel. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto problemas, dificultades, pero tenemos que ser fieles? La enseñanza de Pablo es poderosa, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, si recordamos cómo hemos venido con muchos pecados, ¿no? De repente alguno dirá, yo no soy pecador. Ya no somos pecadores, pero hemos venido con muchos pecados.
Pero cuando nosotros cambiamos, nos convertimos a Cristo, ya dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Y qué precioso es eso, dejar que el Espíritu de Dios obre en tu vida y en mi vida. Y se ve reflejado eso en nuestro actuar diario, ¿no? Pero tenemos que permanecer en Cristo. Esto es una fuerte batalla, ¿no? Para nosotros a veces decimos, tengo este problema, esta dificultad, y quizás nos dejamos llevar por ese problema. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que seguir adelante, ¿no? En el tiempo de Dios. De lo que hemos leído en el versículo del 1 al 7, habla de las pruebas, también de las valentías, ¿no? Y el buen soldado de Cristo se goza aún en las dificultades, aún en los problemas. Tenemos que seguir adelante, no podemos echarnos para atrás. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que tener la seguridad que el Señor está con nosotros, que el Señor va a cumplir su palabra en nuestras vidas, ¿no? Dice, esfuérzate. Esfuérzate es tener un poco más de fuerzas, más allá, ¿no? Valiente. Dile al que está a tu lado, eres valiente, sé valiente, ¿no? La fortaleza tiene que venir con la valentía para hablar más del Señor, para hablar de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, decir las cosas que no vemos como que son. De repente alguno dirá, estoy enfermo. Pues declara sanidad en el nombre del Señor Jesús. Di, estoy sano en el nombre del Señor Jesús. De repente dices, me falta la economía. Pues da la gloria al Señor. Señor, gracias por los alimentos diarios que tú me das. Y el Señor es así. El Señor te va a bendecir, te va a proveer, te va a cubrir todas tus necesidades. Por eso tenemos que permanecer en la fe, en las pruebas, en las dificultades. Tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos, mis hermanos. Tenemos que ser fieles, fieles a la palabra de Dios, fieles a nuestro Señor. Nosotros decimos muchas veces, yo soy fiel a Dios, pero dime, ¿eres fiel a tu iglesia? ¿Eres fiel a tus pastores? Nosotros no podemos permitir que nadie esté haciendo chismes, que nadie esté hablando en contra de un hermano. No lo podemos permitir. Si somos fieles, tenemos que poner ahí un alto. Buscar del Señor, ¿no? Un buen soldado de Cristo, ¿cómo es? Es fiel. Gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces, nosotros no podemos confiar algo valioso a un desconocido, ¿no es cierto? No podemos confiar. ¿Por qué? Porque hasta se puede ir y se lleva lo valioso que tenemos. Entonces, nosotros también tenemos que ser cuidadosos, mis hermanos, de la fe. Cuidadosos. No podemos estar cambiando, no podemos ser volubles, ¿no? Dios ve la infidelidad, mis hermanos. Si uno se sujeta a Dios, sujétate también a tu iglesia. La palabra de Dios dice que el soldado sufre penalidades. Sufre, ¿no? Cuando un soldado va a la guerra, de repente por ahí le disparan. Entonces, ¿cómo está ese soldado? Herido, está sufriendo, ¿no? Entonces, sufre penalidades del enemigo. Pero nosotros tenemos que decir, en Cristo soy más que victorioso. En Cristo soy fuerte. En Cristo yo me gozo porque el Señor está acá. ¿Por qué te preocupas entonces cuando vienen los problemas? Aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu de Jehová vendrá con su bandera de victoria. Gloria a Dios por eso, mis hermanos, porque el Señor está batallando por cada uno de nosotros. Él está a nuestro lado, mis hermanos. Él es nuestro jefe, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos en Job 1, del 21 al 22, había muchas cosas que quizás lo podían hacer caer a Job, pero Job no cayó. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo
volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No se quejó en contra de Dios, a pesar de que le venían ahí a hacer críticas, a quererlo hacer caer. Satanás es así, Satanás ha venido para destruir, para matar, pero él no dejó que fuese destruido. Él le dio la gloria a Dios. Por eso dice ahí, él no pecó, ni atribuyó crítica alguna a Dios. Pero sin embargo, muchas veces vemos, mis hermanos, que aquí, entre los humanos, nosotros nos criticamos o decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué? Ahorita mismo que hay tantas muertes, ¿por qué murió mi padre? ¿Por qué murió mi hermano? ¿Por qué murió mi hijo? Críticas, ¿no? Reclamos. Pero Job, que estuvo sufriendo en carne viva, dolores, penalidades, en sus emociones, sin embargo dice la palabra que él no pecó, no se fue contra Dios, no, él amó a Dios. Y también sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Confía en el Señor y vas a ver que a pesar de que hayan problemas, dificultades, todo te sale mal, pero de repente Dios por ahí hace un cambio y tú vas a ver una bendición. Tú vas a ver que hubo un propósito en esa situación y vas a mejorar y vas a alabar y vas a adorar a Dios, ¿no? Dios nos sacó, mis hermanos, de las tinieblas para anunciar las virtudes del Señor, sus virtudes, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, somos embajadores de Cristo. Cada uno de nosotros. ¿Qué hace un embajador? Un embajador de un país habla bien de su país, habla maravillas de su país, tantas cosas bellas que hay en nuestro país, ¿no? Se pueden decir mil cosas, pero igual nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que hablar bien de nuestro Señor. Somos representantes de Cristo aquí en esta tierra y toda la gente que nos ve debe ver en nosotros a Cristo reflejado. Como buenos soldados tenemos que andar bien en el nombre del Señor Jesús. Somos embajadores. Así es que ahora nosotros también como embajadores voy a invitar a una hermana preciosa que tiene un gran testimonio, un testimonio que a nosotros nos va a animar. Voy a invitarla a mi hija. Es mi hija. Voy a invitarla a ella. Cristinita, por favor, Dios te bendiga. Amén. Buenos días con todos. Bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad de poder hablar el día de hoy. Contarles un poquito de la experiencia que como familia pudimos atravesar en estas últimas semanas, el mes pasado para ser más exactos. Y a todos ustedes me imagino que ya conocen que mi esposo y mi familia fuimos infectados con el coronavirus. Mi esposo lo contó también en el servicio del viernes, hace 2 días. Y pues el día de hoy yo quería contar un poquito acerca de lo que fue la experiencia para mí también, ¿no? Porque, claro, cuando una persona sufre en sí misma, como mi esposo, todos los ataques, todos los síntomas y los malestares que esta enfermedad tan terrible toca al cuerpo de una persona, es distinto que cuando tú como esposa o yo como esposa, como madre, como familia, ves a tu familiar mal, ves a alguien muy cercano y no solamente es eso lo que piensas, sino muchas cosas más. Bien, el día 12 de abril es cuando mi esposo entonces empezó con los síntomas iniciales del coronavirus. En principio nosotros no creíamos que podía ser este virus, sin embargo, mi esposo sí se comenzó a sentir mal, tuvo casi todos los síntomas que ya todos conocemos por televisión, por los médicos, por todo lo que escuchamos que se siente, ¿no? Casi todos los tuvo él. Pero en principio ese día no le dio fiebre. Entonces
no pensábamos relacionarlo tan rápido. Sin embargo, él se lo preguntó, ¿será eso? Y yo le dije, no, deja de pensar en eso, no estemos con eso en la mente. Sin embargo, al día siguiente, el 13, no mejoró, sino empeoró. Los síntomas se hicieron más agudos. Tenía todo, el dolor de cabeza, tenía la diarrea, tenía el dolor de cuerpo, tenía fiebre ya el día 13. Tenía un malestar general como de gripe normal, sin embargo era un síntoma más agudo. Se le fue el apetito, se le fue el sentido del olfato, del gusto. Fue muy terrible. Entonces, al empezar con fiebre y fiebre muy alta, ahí fue ya la preocupación y decidimos aislarlo en casa, en la habitación nuestra. Se quedó él ahí aislado y bueno, a pasar su tiempo él en lo que venía y lo que tocaba. Fue preocupante para mí, tengo 4 hijos y tenía que pensar en qué podía pasar, qué no podía pasar, qué debía yo hacer como esposa. Traté de ser lo más diligente posible en todo lo que respecta a poder atenderlo. Tenía sus cubiertos separados, cada vez que entraba a la habitación a verlo, a atenderlo, a darle medicamento, a darle los alimentos. Igual entraba tapada, cubierta con mascarilla, me lavaba las manos al salir y todo eso, no lo tocaba, estaba a una distancia de él. Sin embargo, yo lo veía cada vez peor y eso también me debilitaba a mí. Era una lucha para mí constante cada día dentro de mi corazón, que yo decía, bueno, esto va a ser una semana o de repente 2, 3 días y se va a levantar, pero cada día que pasaba yo lo veía decayendo, lo veía peor y eso para mí empezó a ser una lucha entre lo que mi mente decía y lo que mi espíritu decía, ¿no? Nosotros como que conocemos la palabra de Dios como cristianos, sabemos que Dios tiene en control todas las cosas y ponemos nuestra fe en Él. Pero cuando tus ojos ven una realidad distinta, es ahí cuando realmente es probada la fe y es así como yo me sentía en ese momento. Mi fe fue muy probada en ese momento y yo decía, Señor, yo te pedía que me des paciencia, pero no pensaba que me ibas a dar esto o que me ibas a permitir pasar por esto para realmente probar mi paciencia o mi fe o todas las cosas que en ese momento te pones a pensar. Ya empezamos a ver temas de dinero, temas de la salud, todo lo que iba pasando. Nosotros somos independientes, trabajamos de manera independiente, tenemos una empresa y ninguno de los dos podíamos trabajar en este tiempo. Desde el 15 de marzo está cerrada hasta ahora nuestra oficina, no podemos trabajar y sin embargo nos pasó esto y decíamos, pero ¿por qué? Si tomamos las medidas preventivas, si todo fue así, Señor, pero no queríamos reclamarle a Dios. Yo tenía claro también en mi mente y hablaba con mi esposo cada vez que hablábamos y le decía, tenemos que confiar en Dios, tenemos que creer en Él. Todos los que conocen a mi esposo saben cómo es de aparentemente fuerte, grande, ¿no? Y siempre dispuesto a ayudar a las personas en lo que él ve, la necesidad. Y en ese momento yo lo sentía y lo veía tan débil como nunca antes en todos nuestros años de matrimonio lo he visto. Nunca antes lo vi llorar por sentirse mal, nunca, jamás antes lo vi llorar porque sentía que ya no aguantaba más el dolor, porque me decía, ya no puedo más. Yo siento que en cualquier momento ya esto va a terminar y yo no voy a salir de esto. Yo siento que mis piernas me van a explotar. Yo siento que esto no es normal y a mí me está pasando algo peor y yo no sabía cómo actuar. En ese momento para mí era muy terrible. Ahora lo recuerdo de repente de otra manera, pero en ese momento era muy terrible tener que lidiar con eso y yo no decaer delante de él, por lo menos, no decaer. Yo entraba a esa habitación y él decía, levántate, tú puedes, tienes que poder, tienes que animarte, tienes 4 hijos, tienes que por ellos ponerte bien, te están esperando. Mis hijos todos sabían lo que estaba pasando. Como familia ha sido realmente muy duro pasar por esto, pero ha sido también muy importante que ellos puedan ver la mano de Dios obrando también cada día en nuestras vidas. Sin embargo, siendo así, que orábamos mi familia entera, mis padres, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos,
mis tíos que están en el extranjero, que algunos que se pudieron enterar, todos empezaron a orar y a hacer cadenas de oración, y como lo dijo mi esposo el viernes también, empezamos a orar mañana, tarde, noche, como se hace hasta ahora, ¿no? Como lo hacemos todos hasta ahora, pidiéndole a Dios por esto. Y realmente fue bien complicado, pero lo más difícil vino después, porque no solamente fue mi esposo que se puso mal, sino que no le bajaba la fiebre, no le bajaba de fiebre, y estando en su 13, 14, 15, 16, el quinto día que él tenía ya con todos los malestares encima, mi hija Catalina, de 5 añitos, cae también con esto, le empieza con la fiebre. Entonces ahí aprendimos las alertas todos, cómo ahora hacemos, si caemos uno a uno, y cómo vamos a hacer. Gracias a Dios, mi hermano, mi cuñada nos ayudaron muchísimo con el tema de las compras. Mis padres orando. Yo no quería ni siquiera que puedan vernos ni un poquito, porque saben los que nos conocen que vivimos muy cerquita, que no quería que nos vean ni un ratito ni que suban, pero mi mamá en su corazón de madre muchas veces quería subir a ver qué pasaba, o mi papá también, pero no queríamos ni siquiera, no podíamos, ni siquiera por la responsabilidad que teníamos de aislarnos, no podíamos tener un contacto. Orábamos, y doy gracias también a mi hermano públicamente, a mi cuñada, porque ellos se han puesto al frente de esto para salir en el momento más difícil de esta situación del virus, en el que estábamos, como decían, no sé si fue cierto o no, como le decían las noticias, que era el pico más alto, y fue donde nosotros nos contagiamos. Ellos fueron a un frente de batalla, en realidad, a poder ir a hacer las compras por nosotros, para todos, para mis padres, para nosotros, para ellos, y gracias por eso. Mi hija empezó con fiebre, gracias a Dios solamente le duró 2-3 días de fiebre a Catalina, fiebre alta, pero fiebre que era controlada. Gracias a Dios tuvo ligeros dolores en los músculos, pero pasó muy rápido. Dijimos, bueno, seguimos orando, seguimos creyendo, seguimos confiando en Dios, que Él va a hacer, que Él va a darnos la victoria. Y al día siguiente que mi hija se contagia, o que mi hija estaba con la fiebre, caigo yo, cae mi hija, la mayor, de 17 años, Mafer. Y ahí sí ya dije, Dios mío, ahora, ¿qué hacemos? Quedan solo los dos pequeñitos, y ellos no nos van a atender, ellos no van a cocinar, ellos no van a hacer nada. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Una como madre se pone a pensar, wow, ¿y ahora? Pero Dios es bueno. A mi hija Mafer solo le dio una vez fiebre, y fue solamente ese día. Y yo tuve algunos días más de malestares muy fuertes, pero mi hija fue un soporte muy importante en mi casa, con mis hijos, que encima estaban con las tareas en casa, las clases y todo eso. Pero ese soporte me hizo sentir a mí un poco no, bastante aliviada, y realmente reconfortada, que Dios permite ciertas situaciones porque Dios sabe lo que viene a futuro. Nosotros hacemos muchos planes, pero Dios es el que sabe, el único que sabe lo que va a pasar. Yo tuve varios días que también estar en cama. Empecé con fiebre, seguí con un dolor muscular en las básicamente articulaciones que nunca había sentido, un dolor muy fuerte que no me permitía ni siquiera levantar una taza para tomar agua. O sea, era un dolor que me hacía doler todo. Tenía la espalda, los pulmones, a la altura de los pulmones me dolía muchísimo. El pecho me dolía mucho. Empecé con una tos. 3 días fueron los días más cruciales para mí. Pero uno de ellos era en el que yo tenía una tos que yo, cuando hablábamos por teléfono con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, le decía, no me llamen hoy día, no puedo hablar. Me llamaban y yo decía, no puedo hablar, porque realmente la voz, yo hablaba y tosía y me ahogaba. Era como si estuviera cargando un peso en el pecho, tan fuerte, tan profundo, que yo hablaba y como que me ahogaba en ese momento, y empezaba la tos. Y la tos, una noche, una falta de aire terrible, que sentía que realmente necesitaba ir a alguna ayuda mayor, pero gracias a Dios solamente era calmarnos, pensar, orar,
pedirle a Dios que nos dé, porque estaba junto con mi esposo ya en ese momento, cuando los dos estábamos mal, pedirle a Dios juntos que Dios nos dé realmente esa valentía, esa fortaleza para poder estar tranquilos, confiar en Él, ya no pensar en ese momento qué va a pasar, qué lo que venía o lo que no venía, simplemente calmarnos. Gracias a Dios fueron solo 3 días para mí los terribles. Yo salí de ese momento difícil ya nuevamente con mis hijos a atenderlos y todo, pero mi esposo siguió y seguía con la fiebre. Él pasó como 9 días con fiebre alta que no le bajaba, ni de mañana, ni de tarde, ni de noche, ni de madrugada, no dormía. La fiebre era muy alta para él, se bañaba, se ponía sus pies en agua con alcohol, hacíamos todo, poníamos pañitos tibios en zonas, o sea, de todo hacíamos, hasta antalgina tomó para poder bajar la fiebre, y era una fiebre desesperante porque hacía que le doliera el cuerpo, le doliera la cabeza, de tal manera que él se desesperaba. La falta de oxígeno empezó para él muy fuerte. Tuvimos que llamar a ambulancia en el día 11 ya, porque él sentía que realmente ya no podía respirar. Yo ya estaba bien para ese momento, ya no estaba con la crisis con la que estuve. Llamamos a la ambulancia y realmente lo vieron, lo atendieron, le dieron algunas recomendaciones, pero la recomendación que nos dieron ellos, como aquel amigo médico que realmente nos ayudó un montón, porque fue la primera persona a quien pudimos consultar telefónicamente y nos atendía, nos ayudaba, estaba detrás de nosotros y nos dijo: no vayas al hospital. En ese momento no se decía tan públicamente que todo estaba colapsado, pero los médicos sabían que estaba colapsado, que no había ya camas, que no había oxígeno. O sea, las autoridades de nuestro país no lo querían aceptar, no lo querían decir, decían sí, todavía tenemos todo esto, pero la realidad era que si nosotros íbamos al hospital o si mi esposo lo llevaban al hospital, de repente, como muchos, incluso vecinos nuestros, no hubiese podido salir de ese lugar, porque la realidad es que humanamente no hay personas, no había persona, ni médico, ni instrumentos, ni ayuda, ni oxígeno que nos pudiesen brindar. Era Dios el único que podía sacarnos de ese momento difícil. Y lo que hicimos fue escuchar la recomendación, orar y obedecer. Quedarnos en casa porque pensamos que esa era la mejor manera. Teníamos una confianza tan grande por todas las personas, amigos, familia que estaba orando por nosotros, que sabíamos que Dios estaba con nosotros y que Dios nos iba a sacar de ese momento difícil. De verdad, como mujer, como madre, como esposa, nunca pensé pasar por una situación tan terrible en la cual yo tuviese que ser la fuerte, porque en realidad yo pensé que en cualquier situación médica o de un tipo de enfermedad, el que iba a ser como que el más fuerte en la casa iba a ser mi esposo, que siempre lo veo un poco así a él, pero ahora yo tuve que ser esa mujer fuerte que tome la valentía de parte de Dios, que yo no me sentía capaz, pero que realmente solamente con la ayuda de Dios pudimos lograr salir de esto. Para el día 27 ya de abril le dieron a mi esposo el alta médica por parte de salud, que fueron los que nos estuvieron controlando y los que nos registraron a todos como familia. Sin embargo, para ya salir de nuestro aislamiento en casa fue todavía unos días después, porque nuestro amigo médico nos dijo: no, quédense un poco más porque es mejor evitar también contagiar a otras personas, y lo menos que queríamos era contagiar incluso a nuestros familiares cercanos. Mi esposo tenía una mamá de 80 años que no la queríamos contagiar, y realmente era un cuidado especial que teníamos que tener todos nosotros, entre nosotros. Gracias a Dios doy, porque solamente Él ha sido el que nos ha sacado de este momento difícil, estando en este aislamiento en el que no podíamos ver ni abrazar a nuestros padres, ni a mi hermano, ni a mi cuñada, ni a la familia entera. Fue que falleció también mi tía, la hermana menor de mi papá, y fueron momentos tan duros que tuvimos que aprender a solamente confiar en Dios, a tener realmente lo que la Biblia dice, ¿no? Que Él es nuestro consuelo, que Él es nuestro descanso, porque a veces uno piensa refugiarse en la familia, en mamá, papá, en abrazar a alguien y tener ese consuelo que necesita, y realmente en ese tiempo que solo estuvimos nosotros en casa, tuvimos que abrazar a Dios y sentimos el abrazo del Señor,
sentimos realmente la paz, esa paz tan alta, tan fuerte, esa paz incomparable que solamente Dios tiene, que no es de este mundo, como bien dice la palabra, y que solo Dios nos puede dar. Tuvimos esa confianza y aprendimos, como aún todavía lo estamos haciendo, a depender del Señor, enteramente de Dios. No tenemos ya que pensar en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo. Nosotros vivíamos en una vida tan rápida de todo el día estar trabajando, los hijos en el colegio y llevando una cosa, otra cosa y aquí. Y aprendimos realmente a depender de Dios, esa vida tan rápida que teníamos o tan ocupada que podíamos tener. Aprendimos que nada sin Dios vale la pena, que nada sin el Señor sirve, que si te enfermas, solo Dios te puede ayudar. Hoy escuchaba en un reportaje en la televisión, en un programa periodístico, donde un periodista de Iquitos, si no me equivoco, de la selva, también estaba contando su testimonio de lo que había pasado, y él dijo que solo Dios lo pudo ayudar a salir a él y a su familia de esto, que tampoco se fue al hospital, porque ahí están peor que aquí. Sin embargo, creo que en todo sitio ya estamos casi igual. No hay, está todo lleno. Yo no les puedo decir, tomen esto, tomen lo otro, hagan aquí, hagan allá, aunque de repente el periodista dijo lo que tomó. Yo podría decir lo que tomé, que es lo que todos te recomiendan, la citromicina, el paracetamol, cosas que en ese momento solamente nos recomendaban esas cosas porque mayores medicamentos como los que hoy ya se sabe, ya hasta han elevado los precios, en ese momento no se sabía. Pero la verdad, la confianza en Dios, automedicarse es malo, siempre seguir la recomendación de un médico, pero la confianza en Dios es lo único que te ayuda a salir de la tormenta, del momento difícil en el que puedas estar pasando. Y es lo que yo les quiero dejar hoy a ustedes. Mi familia hoy es más que vencedora en el nombre de Jesús, porque creímos, confiamos y tenemos la convicción de que Jesús es el vencedor. Es el que murió por nuestros pecados, es el que se levantó de una tumba resucitando al tercer día para ser Él el vencedor. Y si Él ya venció por nosotros, entonces nosotros tenemos la victoria ganada, pero tenemos que aprender a confiar, a depender de Él, realmente confiar en Dios y creer que esto no se termina, pueden venir cosas peores y de repente muchas batallas tendremos en el camino. Sin embargo, Dios es el capitán de esto y Él es el que nos va a llevar adelante. De repente en otras cosas podamos tener cosas difíciles, en algunas batallas podamos hasta perder, pero la guerra no la vas a perder porque Dios es quien batalla por ti. Y eso es lo que yo les quiero dejar en esta mañana como experiencia personal. Amén. Muchísimas gracias. Dios te siga bendiciendo. Qué lindo testimonio hemos escuchado. Es algo vivido. En estos momentos tengo dos amigas pastoras, Esperanza y Madeleine, que están delicaditas, están pidiendo oración. Madeleine siempre mandaba su mensaje diciendo soldado de Cristo reportándose, pero hoy día puso soldado herido. Madeleine, yo te digo, puedes salir de esto. Tú vas a salir de toda esta situación, porque en la palabra de Dios en Josué, estamos terminando ya, Josué 1, 9, el 5 y el 7 vamos a leer. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Seguimos con el 5, porque dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios por esto. El 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermanos lindos, preciosos, tenemos que estar nosotros cogidos de la mano de Dios. Yo no voy a decir que somos una familia perfecta, todos tenemos fallas, pero sí, Dios tiene un propósito en tu vida, así como tiene un propósito en la vida de mi familia, ¿no? Así es que levántate, sé fiel. Nadie te va a hacer frente si Dios está contigo. Tú quieres, amigo, amiga, que Dios esté contigo.
pues entonces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepiéntete de tus pecados, porque el reino de Dios está cerca. ¿Quieres ser sano? Arrepiéntete de tus pecados. Jesús vino a recordar a los hombres, a reconciliar a los hombres con Dios, ¿no? Él fue crucificado, Él murió en la cruz por nosotros y también resucitó. Así es que, hermanos, confiemos en Él. Él está con nosotros. Por medio de Jesús tenemos la paz que Dios quiere darte. Dios es fiel y justo. Él quiere perdonarte todos tus pecados. Lo único que tienes que decir es: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Vamos a orar en estos momentos, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, para pedirte perdón primero de todos nuestros pecados. Nos arrepentimos de todo lo malo, Señor. Tantas cosas feas que hemos hecho, Señor. Nadie puede decir que no ha sido pecador. Pero sí podemos decir que por la sangre de Cristo somos libres de todo pecado. El Señor nos libró, el Señor nos limpió, el Señor nos sanó. Esa es la confianza. Y como buenos soldados de Cristo tenemos que seguir adelante, ser fieles a Él, dejar, aunque vengan las tormentas, pero dejar aparte toda angustia, todo temor. El temor viene del diablo. Y nosotros, Señor, queremos confiar en ti, amarte cada día más a ti, porque sabemos que amándote a ti y amando al Señor Jesús, seremos más fuertes. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados y sellar nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a caminar, a ministrar y a predicar en el poder de tu Espíritu Santo. Que nuestras palabras sean valientes, claras, vivificantes y que exalten siempre el nombre de mi Señor Jesús. Por favor, Señor, haz tu obra de convencer, santificar y facultar a tu pueblo a través de la predicación de tu palabra, Señor. Permite que tu palabra caiga en buena tierra y que tu Espíritu produzca nueva vida en los corazones de personas que no te conocen todavía. Que todos podamos recibir tu palabra con corazones gozosos y agradecidos y bendecir tu nombre. Señor, ayúdanos a amarte cada día más y disfrutar de ti. Gracias, Señor Jesús. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado, Señor, agradeciéndote por todo lo que tú haces. Gracias, mi Dios. Amén. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Tu gracia firme soy, tú me amas tal
tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo,